Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo encuentro. Como les decía en clases anteriores, yo había quedado mostrarles un libro, este sería el mismo, el texto, ¿no? Cuando vimos el tema, o un poco yo les hablé de la industria, ¿no? Entre comillas, nacional. Este es un texto que se llama Tosuda Industria Nacional. El autor es Bruno Pedro de Alto. Es un texto que no es obligatorio, obviamente, pero aquel que tenga cierto interés en ver parte de la industria nacional desde el periodo que abarca, es 1776 hasta 1910, es muy, muy interesante. Yo lo tengo por gentileza del profesor Castro, el cual me lo obsequió el año pasado, y es de su editorial que se llama Lenguaje Claro. Les vuelvo a repetir, no es un libro de lectura obligatoria, pero aquel que tenga interés en lo que tiene que ver el desarrollo y el análisis, entre comillas, industrial de ese momento, lo puede adquirir mediante la página que tiene la editorial, o bien, si podemos en algún momento volvernos a encontrar y lo ven al profesor, directamente encargárselo al profesor. Eso es lo que les quería mostrar, que la otra vez me había olvidado. Para la clase de hoy tendríamos que empezar con lo que serían los gobiernos radicales, ¿no? O arrancaríamos a raíz de la ley Sáenz Peña de 1916, el periodo hasta 1930 que enmarca estos gobiernos. Pero hay algo que yo quiero ver antes de comenzar con los gobiernos radicales, que tiene que ver con un hecho que se produce a nivel mundial, que es la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Si a mí lo que me interesaría para mi materia tiene que ver con qué repercusiones en el aspecto económico produjo la misma, ¿no? Sé que es un tema que todavía no lo tienen visto, que recién lo van a ver el año que viene, pero hice una síntesis para mostrarles cuáles son los aspectos más importantes de esta gran guerra, que va a poner fin, podemos decir, a casi un siglo de paz, a una etapa que nosotros denominamos la etapa de la Belle Époque, que la podríamos situar entre 1880 y 1914, donde el centro del mundo es Europa, donde la producción está en Europa. Solamente estoy tratando de sintetizar lo máximo posible esto. Como competidor aparece Estados Unidos, donde es la etapa de la burguesía, y donde resalta principalmente París, podemos decir, como un gran centro de lo que tiene que ser, de lo que es la moda, el teatro, la música, ¿no? No en vano, de ahí se nutren varios de los personajes que nosotros hemos visto, y no tampoco en vano Buenos Aires va a recibir el mote de la París del Plata. O sea que esta guerra va a poner fin a casi un siglo de paz. Yo voy a pasar a explicar los aspectos que creo más salientes de este conflicto, ¿no? Para que tengamos una idea cuando nosotros empecemos a ver la etapa de los gobiernos radicales. Obviamente que esta guerra va a afectar un pequeño periodo de 2 años de gobierno de Victorino de la Plaza, y lo que serían los 2 primeros años del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Voy a correr un poquitito hacia acá para ir siguiendo un poco lo que tiene que ver el cuadro, que después ustedes lo van a tener. Yo se los voy a mandar por PDF con una fotografía como siempre, a manera de poderlo tener como análisis, ¿no es cierto? Entonces decíamos, esta guerra que va de 1914 a 1918 puso fin a casi un siglo de paz. Hablamos de la etapa preferentemente en la cual se desarrolla, que es la etapa de la Belle Époque. Abarcó a la mayoría de los países europeos. ¿Por qué le digo a la mayoría? Porque, por ejemplo, el caso de España o Suiza estuvieron excluidos de este conflicto bélico, ¿no? Y causó más o menos, para tener como referencia, unos 20 millones de muertos, ¿no? Está claro que esta guerra debilita netamente la economía europea, y surgen 2 potencias económicas bastante importantes, que una ya se las había nombrado, que es Estados Unidos, y va a surgir también lo que es Japón. ¿Cuál va a ser el detonante por el cual se produce el conflicto?
Bueno, podemos decir el detonante porque no es en sí ese hecho el que hace estallar la guerra. Hay un montón de cosas que vamos a ir analizando que tienen que ver con anterioridad al asesinato de Francisco Fernando, que era en Sarajevo, que era el heredero del trono austrohúngaro por manos de un estudiante bosnio. Es decir, el asesinato va a ser la gota que rebalse el vaso. Analizando las causas, bien, podemos decir que hay causas que tienen que ver con alianzas militares que vamos a pasar a desarrollar. Ojo que esto que les estoy explicando, lo vuelvo a decir, es una breve síntesis, porque ustedes van a desarrollar muy bien el tema el año que viene, pero quiero que tengan la idea de por qué se produce el conflicto, ¿no? Hay reclamos territoriales. Estos reclamos territoriales por quiénes están o quiénes son los que peticionan. Tenemos el caso de Francia, que reclama posesión territorial sobre Lorena y Alsacia, en manos de Alemania. Tenemos el caso de Italia, que presenta reclamos sobre Trieste y Tarento, que están en manos de Austria, bien. Y también reclamos dentro del mismo imperio austrohúngaro, o sea, naciones que pretenden desprenderse del dominio del imperio austrohúngaro. Bien, entonces, ¿qué pasa a raíz del asesinato de Francisco Fernando, que sería el heredero al trono austrohúngaro? Lógicamente que Austria le va a pedir una explicación a Serbia. Serbia no va a dar ningún tipo de explicaciones de por qué se cometió el mismo. Y acá va a comenzar el primer hecho de la guerra, o el primer, podemos decir, conflicto, mediante el cual Austria, el 28 de julio de este mismo año, 1914, va a bombardear Belgrado, que es la capital de Serbia. Inmediatamente, Rusia, que mantenía conflictos limítrofes con Alemania, ¿no?, va a declararle la guerra a Serbia. Por tal motivo, lógicamente que esto también es aprovechado por Alemania, quien va a entrar al conflicto y le va a declarar la guerra a Rusia. Es bastante conflictivo poder seguirlo, pero bueno, después con el cuadro ustedes lo van a tener. ¿Cómo se va a desarrollar este conflicto? Bueno, también va a entrar Japón en esto. No nos olvidemos que esta etapa que yo también les di, que la hablé de la Belle Époque, es la etapa que seguramente también lo verán ustedes de los imperialismos. Bueno, Japón va a aprovechar también esta situación que se viene dando y le va a declarar la guerra a Alemania y Austria. ¿Por qué? Por ocupar territorios en lo que tiene que ver principalmente el continente asiático. Acá también vemos las disputas de lo que yo les hablaba, de lo que tiene que ver el tema de los imperialismos. Y bien, Italia, que se mantuvo neutral hasta 1915, debido a algunos acuerdos que va a mantener con el imperio austrohúngaro, ¿no?, va a romper esa neutralidad en 1915 y va a pasar del lado de los aliados. Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? Que ante esta situación vamos a detectar bien dos bandos en este conflicto. Por un lado, las potencias centrales, Alemania, Austria, Turquía, es decir, el Imperio Otomano, y por el otro lado, los aliados. Al hablar de aliados, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de Francia, de Gran Bretaña, de Italia, que ingresa en 1915, de Rusia, que se va a mantener hasta 1917. Esto debido a otro tema muy interesante que ustedes también van a analizar en otras de las cátedras, que tiene que ver la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Estados Unidos, que va a ingresar en 1917, vamos a ver por qué también en este conflicto, por nombrarles algunos. Bueno, Japón, Montenegro, Serbia y Bélgica, que van a componer el lado de los aliados. Si nos referimos en sí al conflicto, yo me voy a ir un poquito para allá, por ahí voy a salir un poco de imagen, como para tenerlo acá. El conflicto tiene etapas, o la guerra va a tener etapas. La primera, obviamente les vuelvo a repetir, y yo estoy sintetizando muchísimo de esto, es un tema que llevaría mucho más análisis, lógico, se va a dar dentro de todo 1914, que tiene que ver con la guerra de movimientos, es decir, de ir tomando los ejércitos posesiones territoriales.
Después de esta primera etapa se da lo que sería la guerra de posiciones, que es acá donde vemos la llamada guerra de trincheras. Bueno, ¿por qué le digo esto? Miren, acá hay un caso, ustedes mirá qué tiene que ver, ¿no? Donde la guerra de trincheras va a afectar la economía argentina, o va a afectar la economía de nuestro país. Es un granito de arena en el desierto. ¿Por qué? Como yo les había hablado anteriormente, o habíamos visto el tema de lo que tienen que ver los frigoríficos, ¿no? La carne o el chilled beef, como se le llamaba, se exportaba cortada en cajas para llegar a los mercados europeos, preferentemente estamos hablando del mercado inglés. Ahora bien, los soldados debían alimentarse dentro de estas trincheras cuando se podía, cuando lo permitía el no accionar bélico. ¿Cómo debieron adaptarse los frigoríficos, sobre todo anglo-argentinos o británicos que había en nuestro país en ese momento, para que la carne pudiera llegar hacia las trincheras? Hubo que envasarla, hubo que enlatarla. O sea que a raíz del conflicto, algunos frigoríficos de este origen en nuestro país tuvieron que adaptarse a la producción de lata o de carne envasada en latas para que pudiera llegar de la mejor manera hacia lo que tiene que ver las trincheras, ¿no? Siguiendo con esto, en 1917 ingresa a Estados Unidos en el conflicto contra Alemania. ¿Por qué? Porque esta guerra también está nutrida de tecnología. El accionar de los alemanes sobre lo que tiene que ver el Atlántico con sus submarinos habían producido pérdidas muy grandes a lo que tiene que ver buques, algunos militares y también cargueros de origen norteamericano. Ojo, no solamente ellos, nosotros podemos ver durante el gobierno de Irigoyen buques argentinos que fueron hundidos por los submarinos alemanes, que al final de conflicto la embajada de Alemania radicada en nuestro país, mediante algunos acuerdos con el gobierno, saldó el precio del hundimiento de estos buques, ¿no? O de este buque preferentemente. Yo no me quiero adelantar al tema porque después lo vamos a ver también ahí. Entonces, esta lucha submarina que perjudicaba a Estados Unidos hace que Estados Unidos ingrese en 1917 en lo que tiene que ver el conflicto. Y bueno, y durante 1917, como yo les decía, tenemos también un hecho bastante importante que no lo voy a ver yo precisamente dentro de nuestra currícula, lo van a ver ustedes seguramente también el año que viene, que es el estallido de la Revolución Rusa. El estallido de la Revolución Rusa produce un impas de la guerra entre Rusia y Alemania. Rusia y Alemania, a raíz del estallido de la Revolución Rusa, van a firmar lo que es la paz. Bien, fuera de Europa también hubo operativos. En África, por ejemplo, ¿no? Donde los británicos se lanzaron también a la carrera imperialista y ocuparon colonias que eran posesiones de los alemanes. Se dieron también acciones militares sobre lo que es el Golfo Pérsico y la Mesopotamia asiática. Dentro de esta guerra yo les había hablado de lo que era la tecnología. Claro, lo vemos. La aparición de la aviación militar como elemento de combate. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los franceses utilizaron la aviación, los biplanos, para lo que tiene que ver el tema de bombardeo, ¿no? En el caso de los alemanes, la aviación les servía para delinear o marcar en la guerra de trincheras la línea de tiro de las metrallas y también para ametrallar. Y también en esto los alemanes utilizaron, en lo que tiene que ver la guerra aérea, el conocido Zeppelin. Aquí aparece durante la Primera Guerra Mundial bombardeando París, ¿no? Y en el caso de los alemanes también, que ya lo habíamos mencionado, pero ya en lo que tiene que ver el plano naval, la utilización de submarinos. Y los ingleses utilizan lo que serían los primeros carros carrozados, ¿no? Lo que es los tanques de guerra. O sea que también aparecen de fabricación inglesa en este conflicto los tanques de guerra. Bien, para ir sintetizando un poco lo que tiene que ver este conflicto, ¿no? Podríamos decir que para 1918 era evidente ya la derrota de Alemania y del Imperio Austrohúngaro.
Carlos VI, que era el rey del Imperio Austrohúngaro, había huido. Guillermo II había hecho lo mismo de Alemania. Y para enero de 1919 se produce en París una reunión que se llamó la reunión de los Cuatro Grandes. No voy a mencionar quiénes eran porque no vienen al caso, pero representantes de lo que era Francia, de lo que era Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia van a firmar, que esto sí, por nombre seguramente ustedes lo van a conocer, el Tratado de Versalles. Básicamente, ¿qué era lo que estipulaba el Tratado de Versalles, ¿no? Bueno, por un lado, lo que eran Italia, Francia y Gran Bretaña, se erigían a partir de este momento como las potencias rectoras de Europa. Tenían el control sobre lo que tenía que ver Europa. En el plano de aspecto de reclamos territoriales también va a intervenir el Tratado de Versalles. En el caso de Alemania, debe devolver las zonas de Alsacia y Lorena a Francia. O sea que ya a partir de acá, Alemania pierde definitivamente sus intereses sobre estos territorios, ¿no? Y va a desaparecer, que también era uno de los temas de conflicto interno, ¿no? Que nosotros dijimos que anteriormente, el Imperio Austrohúngaro, surgiendo como naciones independientes, lo que es Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Se desintegra el Imperio Austrohúngaro. Y podríamos agregar más a esto, los turcos también son parte de esta rendición, o sea que desaparece lo que es el Imperio Otomano, ¿no? Y en lo político, el factor más importante va a ser la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique. Bueno, bien, ¿yo qué traté de hacer con esto? Traté muy sintéticamente, les vuelvo a repetir, muy sintéticamente, de darles una idea de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Como conclusiones de todo esto, ¿qué podemos decir? Que la misma pone fin a casi un siglo de paz, ¿no? Pone fin a una etapa que es la etapa de la Belle Époque, que la marcamos entre 1880 y 1914, donde todo regía alrededor de Europa, donde dijimos Francia era la reina en cuanto a lo que tenía que ver los teatros, la moda, la música, ¿no? El estilo de vida de la burguesía. Una guerra que se va a dar, o como decíamos, la gota que rebalsó el vaso fue el asesinato de Francisco Fernando, el heredero del trono austrohúngaro, por un estudiante bosnio, pero que en sí viene por una serie que vimos complicadísimas de alianzas militares, de conflictos territoriales, y va a poner un nuevo orden. Yo quería que tengan conocimiento de esto porque vamos a empezar con la etapa de los gobiernos radicales. Y vamos a ver cómo este conflicto en sí, dentro de todo lo que tiene que ver el desarrollo político, va a afectar a lo que es la economía de nuestro país. Nuestro país no va a estar exento a esto. Vamos a ver de qué manera, ¿no? Inclusive cuando yo les vi todo lo que tiene que ver el desarrollo tecnológico, fuimos víctimas de los submarinos alemanes también, ¿no? Obviamente, como proveedores de pólvora, municiones, carne, cuero a Inglaterra, está claro por eso. Vemos que también Estados Unidos interviene en la guerra por todo este desastre que producen en el Atlántico los submarinos alemanes. Bueno, esto fue brevemente, espero que haya sido lo bastante claro como para que ustedes lo puedan entender. No he subido algo antes porque sabíamos que teníamos una serie de mejoras en lo que tiene que ver el canal por el cual subimos estos videos para que ustedes los puedan ver, que lo estaba realizando el instituto, y había también problemas porque estaban mejorando la página para subir los PDF. Bueno, les dejo un poco esto como para que lo tengamos en cuenta para temas presentes, ¿no? Y bien, nos vamos a seguir viendo por este medio. Subí el libro que les mostré, el libro que les había mencionado en clases pasadas, creo, no sé si no me olvidé algún otro. Y bueno, ya la próxima clase nos vamos a encontrar ya de lleno, más allá
que vamos a empezar a utilizar para estos temas, yo les sugiero el libro de David Rock, ¿no? Sobre lo que tiene que ver el radicalismo, con la etapa de los gobiernos radicales. Vamos a ver, finalizado el gobierno de Victorino de la Plaza y con la plena vigencia de lo que es la ley Sáenz Peña de 1912, cómo el radicalismo va a llegar a su primera etapa de gobierno. Vamos a ver las 3 etapas: el primer gobierno de Irigoyen entre 1916 y 1922, la presidencia de Marcelo Torcuato Alvear, que va a ser muy bien visto por los conservadores, vamos a ver por qué, entre 1922 y 1928, y de aquí en más, la última etapa, y sería hacia el final de lo que tiene que ver nuestra currícula, ¿no? Que es la segunda presidencia y trunca presidencia de Irigoyen, que va a poner inicio a una serie de 6 golpes de Estado que se van a transcurrir durante el siglo XX, que va a ser entre los años 1928 y 1930. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Como siempre, cualquier duda que van teniendo o con lo que ustedes me quieran preguntar, ustedes tienen mi mail, me pueden mandar un mensaje y lo vamos evacuando en los encuentros que vamos teniendo. Que tengan muy buena semana y hasta luego.